Ciencias. Física. ¿Qué es el campo magnético? Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria y público en general que nos acompaña. Estamos en una nueva sesión de Aprende en Casa 2 para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña la maestra Ana Belén Zabaleta Ramos, quien se encargará de guiarnos y apoyarnos con un nuevo tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren bien y que sigan las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades para que pronto podamos regresar a nuestras escuelas. En esta sesión reflexionaremos sobre los imanes, el campo magnético y algunos fenómenos relacionados con ellos. No olviden tener a la mano su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, además de las preguntas y reflexiones que surjan a partir de lo que revisemos. Su libro de texto es muy importante para poder profundizar en los temas. Además, es una buena fuente de consultar dudas y buscar otros ejemplos. También pueden utilizar otras páginas confiables de Internet. Si ya tenemos todo listo, considero que es tiempo de comenzar. Comencemos, maestra. Iniciemos haciendo las siguientes preguntas. Alumnas y alumnos que nos ven, anótenlas en su cuaderno y respóndanlas. Las preguntas son: ¿sabes qué es un campo magnético? Descríbanlo si es posible. Escriban 5 actividades que realicen cotidianamente en donde se utilicen los campos magnéticos. Muy bien, maestra. Ustedes lo recuerdan, en la sesión anterior ya hemos platicado acerca de los imanes. Dijimos que son materiales que se pueden encontrar de forma natural o sintética y que tienen la característica de ejercer fuerzas de atracción sobre otros cuerpos como los que están constituidos de hierro. Así es. Por ejemplo, la magnetita es un mineral que de forma natural atrae al hierro, pero actualmente se producen imanes con otros materiales en los laboratorios. También debemos recordar que todos los imanes tienen 2 polos, llamados polo positivo y polo negativo. Eso sí lo recuerdo muy bien, pero lo que ya no recuerdo es a qué se debe el magnetismo. Bueno, para que todas y todos podamos recordar, veamos el siguiente video. ¿Por qué algunos objetos son atraídos por imanes? ¿De qué están hechos? ¿Cómo es su estructura microscópica? ¿Existen diferentes tipos de imanes? ¿Quieres conocerlo? ¡Acompáñanos! Todos hemos manejado imanes incluso sin darnos cuenta. Por ejemplo, en las bocinas, los teléfonos, las brújulas y las puertas de los refrigeradores. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual algunos materiales ejercen fuerzas de atracción sobre otros o ejercen fuerzas de repulsión. Algunos materiales presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro y el cobalto, así como sus aleaciones. A estos se les llama imanes y tienen la propiedad de generar un campo magnético. La mayoría de los materiales son influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un campo magnético. Pero, ¿cómo se origina el magnetismo? Si dividimos un imán en 2 partes iguales, podemos ver que ambos fragmentos tienen 2 polos magnéticos, norte y sur. El imán original se transforma en 2. Ahora bien, si continuamos dividiendo cada fragmento, obtenemos idénticos resultados. No es posible obtener un imán con un solo polo. Si seguimos fragmentando hasta tener la partícula mínima de la materia, podemos deducir que un imán es el resultado de la unión de una multitud de pequeños imanes elementales, es decir, los átomos. Recordemos que los átomos tienen un núcleo positivo alrededor del cual giran los electrones, con cargas negativas. El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos, es decir, de las corrientes eléctricas que se generan por este movimiento. Además de rodear al núcleo, los electrones giran sobre su propio eje.
A este giro se le conoce como spin. El giro del electrón, es decir, su spin, le confiere un momento magnético, dependiendo del giro que tiene en un sentido o en el otro, lo que le otorga su carácter magnético. Cuando los momentos magnéticos de dos electrones son paralelos, es decir, sus direcciones están alineadas con los polos norte y sur hacia el mismo lado, su configuración es inestable. Es lo que ocurre cuando acercamos dos imanes por el mismo polo y se repelen, pero cuando giramos uno de los imanes para que los polos opuestos queden enfrentados, estos se atraen. En este caso, los espines de los electrones son antiparalelos y alcanzan una configuración estable. Vaya, ahora sí ya lo recuerdo todo, maestra. En especial que el magnetismo se debe a cargas en movimiento. Pero tengo una duda. ¿Qué es lo que hace que los imanes interaccionen a distancia con otros objetos? ¿Qué te parece si realizamos un par de experimentos para resolver tu pregunta? Me parece una muy buena idea. Alumnas y alumnos que nos ven, dibujen unos esquemas de los experimentos que realicemos. Y si es posible, repítanlos en casa, bajo la supervisión de un adulto. Dígame, maestra, ¿qué materiales vamos a utilizar? Necesitaremos imanes, limadura de hierro, 4 vasos, una hoja de cartulina. Pueden conseguir los imanes revisando los adornos del refrigerador o en una papelería cercana a su casa. La limadura de hierro es un poco difícil de conseguir, pero las podemos encontrar en algunas herrerías. Pues ya estoy listo para realizar este experimento, maestra. ¿Qué hay que hacer? Con este experimento vamos a intentar observar lo que permite que la interacción magnética se presente a distancia. Para comenzar, colocaremos los 4 vasos sobre una superficie plana. No deben de estar muy separados. Sobre los vasos vamos a colocar la hoja de cartulina. Después vamos a esparcir la limadura de hierro, teniendo cuidado que no quede toda amontonada en un solo lugar. A ver si soy bueno en esto. ¿Algo así? ¿Que quede esparcida? Sí. Si quieres, con eso está bien. Sí, perfecto. Imaginemos que estamos echando sal a nuestra comida. Por último, podemos poner el imán por debajo de la hoja de papel y que el magnetismo haga su magia. Me parece perfecto. Ahí. Vaya. La limadura de hierro se está acomodando en unas líneas y si muevo el imán, esas líneas también se mueven bastante bien. ¿Por qué ocurre esto, maestra? Esto que estás observando son las líneas de campo magnético. El campo magnético es el espacio de actividad que rodea un imán. Si acercamos un objeto metálico u otro imán, estos serán atraídos cuando se encuentren cerca o dentro de este campo. En el siguiente material audiovisual podemos ver algunas características del campo magnético. La región donde los imanes ejercen sus fuerzas se llama campo magnético. Los campos magnéticos se representan con líneas de fuerza que surgen desde el polo norte magnético hasta el polo sur. La densidad de las líneas de fuerza indica la magnitud del campo. Como podemos ver, estas líneas están más concentradas en los polos, donde el campo es mucho más fuerte, y se debilitan a medida que se van separando de dichos polos. Ahora entiendo por qué hay más limadura de hierro cerca de los polos del imán. Ahí es donde se acumulan las líneas del campo. Maestra, ¿y qué pasa si acerco 2 imanes? ¿Cómo se comportan las líneas del campo? Pues ya que tenemos la limadura de hierro en la hoja, vamos a verlo. Primero movemos un poco la limadura para repartirla uniformemente sobre el papel. Y luego vamos a colocar 2 imanes debajo de la hoja, primero con los polos de signo opuesto apuntando entre sí. Perfecto. Como que las líneas del campo magnético que salen de un imán entran al otro. Muy bien. Ahora, Enrique, vuelve a desordenar la limadura
y coloca los dos imanes debajo de la hoja, pero esta vez que queden los polos enfrentados, iguales. Perfecto. Creo que ya los descompuse, maestra. Ahora las líneas ya no se juntan. Para nada, Enrique. Ya tenemos claro que el campo magnético lo podemos representar por medio de líneas. Estas líneas se dibujan como si salieran del polo norte y se curvan hasta llegar al polo sur. Cuando colocamos dos imanes cerca, de tal modo que los polos opuestos coincidan, las líneas de fuerza que salen del polo norte de un imán ahora se dirigen al polo sur del otro. Y cuando se acercan dos polos magnéticos iguales, las líneas de cada uno se alejan de las otras. Eso explica lo que observamos en la limadura de hierro. Ya estoy un poquito más tranquilo. ¿Ves? Te dije que no pasaba nada. Ahora vamos a realizar nuestro segundo experimento. Para este necesitaremos una esfera de unicel pequeña, un imán, un cúter o un cuchillo de cocina, Listo. limadura de hierro y una botella vacía. Este es un experimento muy simple para que podamos observar las líneas del campo magnético de forma tridimensional. Perfecto. Me parece una muy buena e interesante idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es cortar la esfera de unicel a la mitad. Debemos realizarlo con ayuda y supervisión de un adulto. Y cada mitad de la esfera le haremos una pequeña ranura donde quepa un imán. Y una ranura, ¿verdad? Más o menos así. Perfecto. Ahora coloca el imán en medio. Ah, sí, lo hice bien. Ahora la vamos a colocar en la boca de la botella. Exactamente. ¿sí? Sí. Y por último, le vamos a espolvorear la limadura de hierro encima de la esfera. Y observa lo que sucede. Como si fuese sal, Sí. un salero. Parece como si al imán le hubiera crecido cabello, ¿no creen? Puedes irlo moviendo para que veas. Pero podemos ver cómo la limadura se acomoda siguiendo el mismo patrón que apareció en la hoja. Solo que aquí es en todo el espacio, no en una superficie plana. Así es. Lo que acabas de decir es correcto, Enrique. Las líneas de campo no se manifiestan sobre un plano, sino que abarcan todo el espacio tridimensional alrededor de un imán. Ahora sí me dejó sorprendido, maestra. Pues ahora viene mi experimento estrella. Vamos a usar el campo magnético para que un cuerpo flote en el aire. Construiremos un levitrón. Maestra, qué increíble. Pero antes de que me diga los materiales, ¿qué le parece si recojo nuestra área de trabajo, pero va a ser en cámara rápida para que ustedes no se aburran? Perfecto. Listo, maestra. Ahora sí, ¿qué materiales vamos a ocupar? Necesitamos 2 discos compactos, una pistola de silicona, 32 imanes de los chicos redonditos, un lápiz o un palo de madera para papalote. ¿Y cómo se va a armar el levitrón, maestra? Con ayuda de un adulto y la pistola de silicón, pegaremos los imanes a los discos compactos, manteniendo todos en el mismo polo hacia arriba, uno junto a otro. Entonces, así. Exactamente. Pegamos los imanes restantes buscando que queden con el polo opuesto hacia arriba para que se alejen los imanes del otro disco. Es decir, que queden separados.
Perfecto. Perfecto, maestra. Los colocaremos en el palo de madera de la siguiente manera. Este aquí. Observa lo que sucede. Los discos no se tocan. Ay, ay, ay. Porque están flotando. Lo podemos ver, es un levitrón. Fascinante, maestra. Los campos magnéticos son muy interesantes. Así es, Enrique. Aquí tengo otro ejemplo. Vaya, maestra, qué maravilla. Ahora que ya observamos cómo son las líneas del campo magnético, es hora de hablar de algunas aplicaciones. ¿A poco los utilizamos en nuestra vida diaria, maestra? Es que, bueno, no veo cómo lo podemos usar. Bueno, te voy a hablar de dos ejemplos. Uno se usa en medio de transporte y el otro nos protege de la radiación solar. Se escucha que son muy importantes. ¿Cuáles son esas aplicaciones, maestra? En Japón tienen un sistema de transporte llamado tren bala. En lugar de que el tren ruede sobre los rieles, este levita. La base del tren tiene unos imanes que necesitan enfriarse a temperaturas muy bajas para que su campo magnético sea estable. Y para enfriarlos se utiliza nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está a menos 196 grados Celsius. Eso sí que es una temperatura muy baja. Tienes razón, Enrique. Pero este sistema de enfriamiento es muy costoso. Los rieles, por otro lado, están construidos con imanes, alimentados por corriente eléctrica. Gracias a esto, los trenes han alcanzado velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. ¿De verdad, maestra? Eso es mucha velocidad. La verdad es que no me lo puedo imaginar, para nada. ¿Cuál es la otra aplicación que mencionó? No es una aplicación desarrollada por el ser humano. Sin embargo, es muy importante para preservar la vida en nuestro planeta. Y nos da uno de los fenómenos más maravillosos de la naturaleza, las auroras boreales. Estoy hablando del campo magnético de la Tierra. Entonces, la Tierra es un imán. ¿Eso es lo que dice? Sí, pero veamos el siguiente material audiovisual para despejar estas dudas. La brújula es una de las aplicaciones del magnetismo. Fue inventada en China en el siglo IX para determinar las direcciones en mar abierto. En un inicio era una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. El funcionamiento de la brújula hizo suponer que la Tierra se comportaba como un gran imán. Su núcleo externo es líquido y está formado principalmente de hierro y níquel. Sin embargo, el núcleo está a más de 6000 grados centígrados y a esta temperatura las propiedades magnéticas se pierden. Entonces, ¿qué es lo que origina el magnetismo de la Tierra? Una explicación es que la circulación del líquido conductor del núcleo produce corrientes eléctricas que generan un campo magnético. Y a su vez, como si fuera un dínamo, este campo produce más corrientes eléctricas que continúan induciendo el campo magnético. Esto sucede de manera cíclica una y otra vez. En el año 1600, William Gilbert observó que la distribución del campo magnético en la superficie de un imán esférico coincidía con lo que se conocía, en ese entonces, de la distribución del campo magnético terrestre. Y aunque él concluyó que la Tierra era un imán gigantesco gracias al conocimiento científico, hoy sabemos que la Tierra se comporta como un imán, mas no es un imán propiamente dicho. ¿Qué tan intenso es el campo magnético de la Tierra? La intensidad de un campo magnético se mide en unidades Gauss. Un imán común, como el que se usa para pegar objetos en un refrigerador, tiene una intensidad aproximada de 100 Gauss, mientras que el campo magnético terrestre es mucho más débil. Tiene una intensidad de 0.3 Gauss cerca del ecuador y de 0.7 en las regiones polares. De vuelta a nuestra brújula, recordemos que los polos opuestos se atraen mutuamente. Por ello, la aguja apunta al norte geográfico, pues en esa dirección se encuentra el polo norte magnético de la Tierra. Además, la línea geográfica norte-sur que indica la brújula es solamente una aproximación, porque la aguja se desvía hacia el oeste, o bien hacia el este, en un ángulo denominado declinación. Este es el ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte geográfico de la Tierra.
y en distancia equivale a 1.600 kilómetros. Sin embargo, no siempre ha sido así, pues se ha comprobado que el campo magnético de la Tierra ha invertido su polaridad 170 veces en los últimos 100 millones de años, por motivos que aún no quedan del todo claros. Uno de los efectos del magnetismo terrestre es desviar las partículas con carga eléctrica que provienen del viento solar, lo que nos protege a los seres vivos de la radiación electromagnética. Esto es gracias a la magnetosfera, una capa formada por la interacción del campo magnético terrestre y el viento solar. Esta capa hace que los electrones y los protones del viento solar queden atrapados en diferentes regiones de energía, llamadas cinturones de Van Allen. El viento solar es un flujo de gas magnetizado compuesto principalmente de hidrógeno y helio ionizados en estado de plasma, que emanan del Sol a una velocidad media de 450 kilómetros por segundo. Sin la magnetosfera, este plasma se impactaría directamente con la superficie terrestre, aumentaría la radiación ultravioleta y afectaría el funcionamiento de los sistemas eléctricos y satelitales. Las auroras boreales son una consecuencia de los vientos solares. Se producen cuando una expulsión de partículas solares cargadas choca con las moléculas de gas de la magnetosfera y provocan una excitación a nivel atómico, que da como resultado una luminiscencia que se extiende por todo el cielo, ya sea como un punto, como franjas horizontales o como círculos, pero siempre alineada con el campo magnético de la Tierra. Por su naturaleza, este espectáculo interfiere en las señales de televisión, radares y teléfonos, entre otros dispositivos. El campo magnético de la Tierra es muy importante. Forma un escudo protector para nuestro planeta. Cuando los vientos solares se acercan, este campo nos protege, evitando que toda esa radiación penetre a la Tierra. Como cuando queremos juntar polos iguales de dos imanes. No se puede. Y es así como nos salvamos de la radiación espacial. La naturaleza también usa este campo magnético. Algunos animales lo utilizan para orientarse durante sus migraciones. Entre los animales que se orientan con ayuda del campo magnético de la Tierra se encuentran aves migratorias, tortugas, ballenas o mariposas. El tiburón martillo utiliza los campos magnéticos para saber dónde se encuentran sus presas, ya que cuando se mueven generan ligeras perturbaciones en el campo y es así como los pueden localizar y capturar. Maestra, ¿y en qué otras actividades diarias encontramos campos magnéticos? Todos los motores eléctricos utilizan campos magnéticos. Por lo tanto, los aparatos como la licuadora, la lavadora, el refrigerador o los carros eléctricos funcionan con ayuda del magnetismo. Entonces, sí hay campos magnéticos involucrados en los motores eléctricos. ¿Quiere decir que los utilizamos todos los días? Es correcto. Alumnas y alumnos, ahora que ya conocen lo que es un campo magnético y algunas aplicaciones del mismo, revisen las respuestas que escribieron a las preguntas que hicimos al inicio de la sesión. Estas fueron: ¿saben qué es un campo magnético? Descríbanlo si es posible. Escriban 5 actividades que se realicen cotidianamente donde se ocupen los campos magnéticos. Si es necesario, completen o corrijan lo que habían escrito. Le agradecemos a la maestra Ana por su intervención en esta ocasión y a todas y a todos los que nos acompañaron desde casa. Les invitamos a que nos encontremos en la siguiente sesión de Aprende en Casa 2.